mis abuelos perdieron todo, Ajá. ¿no? Y mis padres luego vivieron ese cambio. Y tú eres, ya digamos, si soy yo, ¿no? Si es mi generación. Entonces yo he crecido también quizás viendo o cargando consciente o inconscientemente la herida que han podido tener mis padres y cómo ellos han manejado esa experiencia, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Radio Minded. Hoy día vamos a hablar sobre las heridas financieras o traumas financieros, un tema que generalmente no se asocia tanto a la salud mental, al bienestar emocional o al bienestar mental, como lo quieran llamar. Porque pues es un tema más como objetivo, tangible, que es la plata, el dinero, pero si es que nos ponemos a pensar, pues tiene mucha influencia en nuestra vida, en cómo nosotros nos relacionamos con el dinero, con la plata, como le decimos acá en Perú, y genera muchas emociones al respecto. Hay diferentes tipos de personas que se vinculan de una manera con el dinero, otro tipo de personas que se vinculan de manera totalmente distinta con el dinero, y pues sobre eso es lo que vamos a hablar hoy día, sobre las heridas financieras. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Viera? ¿Cómo estás, Joaco? ¿Qué tal esta mañana? Hola, muy bien. Todo bien por Con aquí. Todo bien por casa. Hoy día Joaco dice que sí pudo dormir, y Mejor eso que es todo ayer. bueno. Esos son los temas de ser padre reciente. Sí. Así que bueno, nada, viendo con este tema, quería preguntarles antes que nada, ¿no? Eh, si es que cada uno de ustedes considera eh, que el tema de la plata, el tema del dinero, el tema de las finanzas es un tema tabú. ¿Creen que es un tema tabú? ¿Es algo que se habla fácilmente con los amigos, con las amigas? ¿O creen que tal vez no? Yo creo que es recontra tabú. Eh, Diría que a veces ni siquiera se habla con la pareja, ¿no? Cuando la hay. Eh, Ujú, Creo que es porque el dinero, la plata, como decimos nosotros, nunca es solo plata, ¿no? Siempre, para mí, la plata mueve otras dinámicas. Igual que la sexualidad, ¿no? Que es otro ujú, tema tabú, o la religión. Entonces, Mm. eh, sí, es complejo, ¿no? Como se abren un montón de capas cuando comienzas a mirar el dinero, los vínculos ujú. alrededor de, ¿no? Sí, Mm. que fácilmente se asocia con el poder, eh, con temas de estatus, ¿no? Un tema de estatus. Sí, pero creo sobre todo con el poder, ¿no? Es un símbolo que está muy asociado al poder y a veces, o también a la acumulación, ¿no? Lo que es mío, Ajá, o al riesgo, ¿no? De que alguien sepa, claro, pero cuando es alguien cercano no necesariamente tiene por qué ser así, pero sí, como dice Vira, creo que en la pareja también a veces no, son temas de los que no se hablan necesariamente, cuando sí es bien saludable hacerlo. O se Y asume incluso que, que funcionan igual en relación al dinero, ¿no? claro, Como, se asume, claro. claro, como que entiendes que, ¿qué vamos a hablar? Si no, como es algo tan concreto como la plata, La como plata es la plata, ya está. sí, ¿no? Y no, cuando comienzas a mirar, hay un juego de cosas que se meten ahí, ¿no? En la plata, que Ajá, tú, yo gano uno, que yo te di esto, que te di el otro, como es un elemento también que sirve a veces para poner ciertos límites, ¿no? O ajá. distancias. mm, Porque también creo que en cierto sentido muchas personas creen que su valor como persona está asociado directamente con la cantidad de patrimonio. dinero que tienes, ¿no? Entonces, hay mucha gente que pues yo puedo ver, o casos, ¿no? En donde pues tienes X cantidad, no sé, tienes 100, pero quieres aparentar que tienes 200. Ujú. Entonces, como con la casa, con el carro, con la ropa, con lo que sea. Entonces, claramente no quieres que vean hacia adentro como realmente cómo son tus cuentas, tus finanzas, etcétera, porque también ahí creo que hay un vínculo con el cual, eh, un vínculo que cada uno tiene, y como hablamos de este capítulo, ¿no? Como pequeñas heridas que tal vez o con esto quieres taparlo, o con esto o te da miedo, o qué sé yo, ¿no? Creo que cada uno Mm. se relaciona distinto con el dinero. Y es lo que, o sea, dentro de todo también me pongo a pensar acá la pregunta, ¿no?
si es que existe un bienestar financiero desde el lado como emocional o del lado, claro, emocional, diría, ¿no? Claro. Yo creo que sí. En mi caso, creo que por mucho tiempo no lo había considerado, ¿no? Como para mí la plata era la plata y ya, pues, ¿no? Como siempre he sido muy ordenada y he puesto como límites con facilidad, pero era plata y punto. Ujú. Y hace un tiempo ya comencé como de casualidad en realidad, ¿no? Pero a entender un poco más sobre el impacto que esto puede tener en uno. Y lo veo desde dos lados, ¿no? Desde lo concreto en términos de manejar tus finanzas, ¿no? Y que eso puede sumar estabilidad Ujú. o sumar caos, ¿no? Desorden. Y también desde lo emocional en cuanto a, por ejemplo, qué entendemos por el dinero o qué entendemos por abundancia, cuánto sentimos Ajá. que nos merecemos, Que cuánto para me cada uno es cuesta, distinto. que para cada uno es distinto, claramente, y que está asociado a tu historia, ¿no? Ajá. Muchas veces a la historia de tu familia en relación al dinero, ¿no? Em, Así que sí, creo que es un elemento más dentro de los que componen el bienestar, ¿no? Sí, creo que hay que cambiar ahí también un poco el paradigma sobre qué es el dinero al final, ¿no? Es que al final lo puedes ver, claro, como tu vida entera casi, como lo que vales, lo que eres, pero al final es un símbolo eh, del valor que se le asigna a las cosas y Mm, también es un símbolo de intercambio, Ujú. ¿no? Entonces es, es algo que normalmente no deberían, yo como que esta es una recomendación, pero su naturaleza es estar en constante flujo, movimiento, ¿no? Ujú. Intercambio. em, por eso también, digamos, los hindús tienen un dios del dinero, digamos, lo veneran no en el sentido de la codicia, Ajá. sino porque es un elemento energético importante en el mundo y siempre ha habido algún tipo de intercambio por el valor de las cosas. Ujú. Eh, las monedas fiat son las que conocemos ahora, de las que se les da valor, ¿no? Pero antes eran objetos que cada uno tenía uno diferente valor que el otro. Ahora tenemos otras nuevas, como las criptomonedas, ¿no? Hay un montón de tipos de cosas que se le asigna un valor y ese valor tiene un intercambio y nos permite hacer cosas, ¿no? Tú inyectas dinero también en un negocio, por ejemplo, en un emprendimiento, para poder hacerlo crecer y que eso tenga más Ujú. impacto, más valor, ¿no? Entonces, creo que hay algo también en cómo lo miramos. Si lo veo como algo que necesito tener y acumular para que me dé mm, tranquilidad o me ayuda a, no sé, a compensar eh, Algo. inseguridades que yo tengo o Ujú. vacíos, ¿no? También puede cumplir esa función, pero probablemente me traiga también justamente desequilibrios Dolores de cabeza y o las heridas de las ansiedades, que sí. estamos hablando justamente, ¿no? Ajá. Y me parece muy interesante lo que dices de que puede tapar inseguridades, ¿no? Que tienes cosas ahí que no has trabajado, sabes que las sientes, no sabes exactamente por qué vienen, qué son, y dices, ¿sabes qué? Mira, yo voy a lidiar con esto, voy a hacer más plata, o voy a hacer, voy a trabajar el triple para ganar 3 veces más, porque yo tengo que ganar 10 veces más que mi vecino, qué sé Mm, yo, ¿no? Como la película de Wolf of Wall Street, ¿no? Cuando hay una escena claro. en la que dice, este, pero dice como tu novia piensa que eres un fracasado, bien, llama y vende, ¿no? Tu papá piensa que eres un retrasado mental, que no puedes hacer nada. Bueno, bien, llama y vende. Quiero que lidien con sus problemas volviéndose millonarios, ¿no? Es como, claro, ahí está la escena, o sea, a mí se me dio clarísima esa escena de The Wolf of Wall Street, si quieren vean, es buena. A mí me parece buenísima la película, es loquísima. Pero creo que ahí se habla mucho, o sea, como conecté por ese lado, ¿no? Como, claro, tú vas y, claro, tengo problemas, inseguridades, y que, ¿cómo lidias con ellos? Pam, tratando de volverme millonario porque me va a dar poder, me va a tapar cosas, me va a hacer mm. más grande, ¿no? No sé. Creo Mm, que eso también es algo que me pareció interesante, ¿no? O sea, y pasa, ¿no? No, no siempre tampoco, ¿no? O sea, pienso que hay personas que sí, pero no son todos. Y creo que a veces caemos en pensar, no sé, pues que todos los millonarios son así, ¿no? Como Claro, no, y exacto. enseñar. Y claro, no, puede que haya un millonario como.
no sé, más relajado, que realmente disfrute su plata, que lo hace para sí, no para mostrarle a los demás nada en particular, ¿no? Pero me hacías acordar de un momento en que nos juntamos varios amigos que no nos veíamos hace tiempo, ¿no? Y llega uno que siempre como la luchó en términos sociales, ¿no? De ser parte de... Ujú. Llegó, ¿no? Y estábamos sentados alrededor de una mesa y no había necesidad, ¿no? Pero agarró las llaves de su carro y las tiró así, ¿no? Como poniéndolas Ya, en la mesa, ¿no? Y tenía el llaverazo, pues, ¿no? Que decía, BMW, ¿no? Y claro, como nos quedamos pensando todos como, claramente quiere mostrar algo, pero creo que es esto que tú dices, ¿no? Detrás de esto hay una como necesidad de que los otros vean algo que ajá, realmente habla de algo con lo que él no está contento, ¿no? De repente no obtiene esas miradas si es que no es con el llavero, ¿no? de acuerdo. Pero pasará pues también lo otro, ¿no? Que habrá un millonario que se mueve pues en, sé, no, más monce, y no tiene necesidad de ni Sí, sí, estar sí, hablando ni mostrando, de ¿no? Y acuerdo. me lleva a pensar un poco, y con esto que decía Joaco también hace un rato, en las creencias que tenemos alrededor de la plata, Ujú. y que muchas veces son creencias limitantes, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que me di cuenta hace poco, que yo tenía la creencia de que la plata llegaba cuando tú trabajabas. Ajá, Entonces, si quieres tener más plata, tienes que que trabajar más. trabajar. Pero claro, yo soy psicóloga, ¿no? Como gran Tienes que parte de lo que trabajar. hago es atender por horas, ¿no? Entonces decía, Ajá. ¿cuántas horas más tengo que trabajar? Ya no me alcanzan, ¿no? Como al día. Y fui entendiendo que eso viene de mi papá. O sea, mi papá toda la vida ha dicho como, si tú quieres ganar más, tienes que sacarte la mugre trabajando, ¿no? Y he comenzado como a trabajar yo misma en la idea de, Puedes quizá no. invertir. Claro, y la Ajá. respuesta es, ¿y qué crees, no? Que te vaya a llevar la plata del cielo. De repente, pues no, de repente vino un loco que me dice, O oye, sea, sí, o sea, si la sabes hacer, te No, no, puede pero empezar sí. a llover plata, ¿no? o inviertes, Ajá. encuentras otras herramientas que te permitan no trabajar tanto Be y smart. ganar más, ¿no? Como hay otras formas, pero claro, muchas veces, en mi caso nunca, ni siquiera lo pensé. O sea, yo me acuerdo Ajá. cuando hablamos hace poco, un par de meses de inversiones, como, no, ahorita ya, digamos, alguito sé, pero hasta hace unos Claro. meses nunca había visto la idea, ¿no? Ajá. Y esto caso, que Sí. no haya sido parte de. Es como esa culpa, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, a ver, tratando de extrapolar un poco el caso tuyo, creo que, por ejemplo, en la cultura católica, ¿no? Porque al final, o sea, yo no soy católico, o ustedes, no estoy seguro, no sé, no sé. La cosa es que estamos en una cultura católica en donde, pues, más o menos la gente piensa de esta manera, ¿no? En donde literalmente te dicen que ser rico o ser millonario está mal porque te vas a ir al infierno. O sea, literalmente hay un capítulo, creo que de la Biblia, ¿cómo se llama? Un verso, no sé cómo se llama, que te dice, ¿no? O sea, es más fácil que un camello pase por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico vaya al reino del Señor. No sé cómo es la frase, pero literalmente dicen, tener plata está mal, ser pobre es lo que tienes que hacer porque tienes que ser sacrificado. Entonces, llega un punto en el cual culpas te culpas a ti mismo cuando te empieza a ir bien, o el otro lado también que he visto gente como que va y quiere machacar a los ricos, ¿no? Porque son ricos y ser ricos es ser malo. Entonces creo que también son ideas limitantes, como dices tú, Mm. que claro, o sea, estando en una sociedad como esta, y bueno, en varias partes de Latinoamérica también es una cultura católica, tenemos esa limitante, ¿no? Mm. Y me imagino, pues, en algún momento cuando te empieza a ir bien, y tal vez a tu familia no, y esa culpa puede hacer también que te vuelvas, no sé, el que le empieza a prestar plata a toda tu familia, o te empiecen a mirar mal, porque, qué sé yo, ¿no? O Mm. incluso que no te permitas, y esto puede ser a nivel inconsciente, ganar más porque o está mal, no se debe, o porque los demás no tienen. Claro, ¿no? Ujú. ¿Cómo generas riqueza en una familia en donde hay mucha pobreza, ¿no? Como aparece Ujú. la culpa, aparece el no debo, te jala para el otro lado, incluso a nivel energético, ¿no? Ajá. De consecuencias. O Mm. la culpa de decir, oye, ¿por qué estoy ganando tan bien si en verdad no estoy haciendo mucho, ¿no? Y en tu cabeza debería ser como,
pero genial, ¿no? Es la máxima eficiencia, hago lo menos posible para ganar lo máximo, ¿no? Que al final, bueno, es un poco el mantra, ¿no? Bueno, depende de cada uno. Pero, y te sientes culpable porque, bueno, el otro se está rompiendo el lomo, pero está ganando un tercio de lo que gano. Como también hay gente que puede caer en esa culpa, ¿no? Mm. Sí, es que creo que también es fácil, o sea, bueno, compararse, ¿no? Vivimos en una sociedad que invita o incita a la comparación y también la competencia. Entonces es bien difícil no mirar a los demás. eh, y además eso es engañoso, ¿no? Porque tú ves a los demás desde fuera y no sabes Ujú. necesariamente qué ha pasado por dentro, ¿no? Cuál ha sido su camino, su experiencia, que puede no venir de esa persona, puede venir de antes, puede ser un tema familiar. Definitivamente hay momentos donde las oportunidades no necesariamente son las mismas para todos, pero creo que eso es parte de cómo funcionan las cosas, para bien o para mal. Ujú. Em, Hay contextos y momentos donde quizás hay más oportunidades, pero también hay un tema de ver las oportunidades desde la parte de nuestro propio mindset, ¿no? Em, Hay un experimento que hicieron muy entretenido una vez, que cogieron un grupo de personas que se consideraban optimistas y un grupo de personas que se consideraban pesimistas a sí mismas. Y Ajá, les dieron a los grupos un mismo periódico inventado que tenía como por ahí, ¿no? Entre las hojas, anuncios de posibilidades de trabajo, cosas así, ¿ah? No me acuerdo los datos exactos, los porcentajes exactos, pero la gran mayoría de personas que se consideraban optimistas habían leído las oportunidades de trabajo que estaban por ahí en ese periódico y un porcentaje bajo de las personas que se consideran a sí mismas pesimistas no habían ni siquiera visto ajá, los anuncios que habían en el oportunidades periódico, ¿no? laborales. Entonces, también tiene que ver con si tú te abres, si tú mismo estás abierto o abierta a mirar las cosas que aparecen y las coges y las puedes registrar o no, ¿no? O si tu misma actitud de pensar, no, yo no voy a poder, no, esto no es para mí, no, yo nunca voy a lograr esto, eh, puede incluso impedirte registrar oportunidades que se te presenten Ajá, por tu disposición, ¿no? Por tu apertura desde donde quieras verlas, desde el lado de la ajá, de acuerdo. concentración, desde el lado de la energía, desde cualquier lado donde lo quieras mirar, corresponde, Ajá, ¿no? ajá. Y Entonces, sí, mm, tiene mucho sentido lo que dices, porque hay momentos en los cuales, y a mí me ha pasado, creo, ¿no? Eh, que yo creo que más por un tema de la apertura mental y a qué le prestas atención, ¿no? O hacia dónde diriges tu energía, por así decirlo, hablando de temas energéticos, ¿no? Entonces yo creo que si es que estás muy enfocado en las cosas están mal, esto no va a funcionar, el país está pésimo, yo no tengo ciertas habilidades, está muy difícil todo, es como, claro, te vas a ir enfocando en esas cosas, mientras que si tal vez vas con una apertura, con la mente un poco más abierta, con el radar un poco más abierto y sensible a percibir cosas, vas a ir empezando a encontrar oportunidades en sitios donde ni siquiera lo pensabas, porque estás pensando en explorar y buscar más que en como carcomerte a ti mismo, que creo, ujú, bueno, no sé si es exactamente lo mismo que el pesimismo, pero a mí, por ejemplo, me ha pasado y he encontrado diferencias en ambos estados de mi vida, ¿no? mm, Ahora, yo creo que aquí hay algo que puede sonar simple, pero que es más complejo. No es tan fácil, pues, ¿no? Sería buenazo que lo sea, pero como, bueno, abre tu mente, ¿no? Como Ajá, medita. ah, no. Mm, concéntrate en lo positivo, como uno suelta, ¿no? Y uno dice, ya, chévere, ¿cómo hago? ¿No? ¿Cómo le digo a mi mente que se abra? ¿Cómo rayos suelto? ¿No? Entonces, creo que hay personas que, por ejemplo, escuchando esto, pueden decir, ok, voy a, ¿no? Probar, mirar más allá, voy a probar abrir y que Voy a ponerme les... positivo. ¿Y qué? Voy a ponerme positivo y que funcione, ¿no? Que Ajá. realmente puedan como consciente o inconscientemente llevarlo a lo práctico. Pero creo que a la gran mayoría de personas esto les cuesta mucho y les cuesta porque somos como somos por una razón. O sea, nuestra mente es como es para preservarse, Ujú. ¿no? Entonces, si nosotros estamos acostumbrados a ver lo negativo,
esto tiene una función, ¿no? De Una razón de repente ser. Así claro, de es. repente formamos parte de nuestra familia y pertenecemos a la familia justamente porque todos tenemos ese chip. Entonces, que Ajá. yo cambie de chip puede significar que me vea un poco afuera. Mm. Entonces, ahí entra como esto uno, como darte el tiempo para, bueno, no, primero entenderlo, ¿no? Como que esto que es hoy es lo que es. Por diferentes razones he llegado acá, vamos a ver cómo continúo, pero aceptarlo como, no juzgarlo, ¿no? Sí. Y dos, comenzar a chambearlo. Puedes chambearlo a nivel terapéutico, hay un montón de cursos sobre esto, comenzar a leer, a escuchar, y poco a poco como estas preguntas, ¿no? Que van llegando, van flexibilizando nuestra masa Ujú. mental, porque es así, ¿no? Como para muchos, la mente ha sido como una masa metida en el freezer. Y no, pues no se va a flexibilizar así, porque tú le dices, ya, no, te suelta. Ajá. No, hay que amasarla, ¿no? El tiempo que necesite. Entonces, claro, comenzar el proceso creo que es un gran logro, pero me parece importante que se sepa y que no se asuma como que esto es algo fácil, ¿no? Abre tu Ujú. mente y ya, ¿no? Y las oportunidades No. caerán. No, pues Vale. es una chamba interna, ¿no? Claro. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y yendo con lo que decías, eh, yo creo que también es importante como entender qué son las heridas financieras, ¿no? Porque, bueno, al final es el título de este capítulo, pero me sigo preguntando qué son las heridas financieras. O sea, son como experiencias que se pueden acumular, heredar, que te pueden pasar a ti o a alguien cercano, digamos, que tú hayas visto y que dejen como una marca, como cualquier otro tipo de herida, una herida emocional, por ejemplo, ¿no? Pero acá enfocados del lado financiero. Entonces, como varias cosas que hemos estado comentando, ¿no? Si mis abuelos perdieron todo, Ajá. ¿no? Y mis padres luego vivieron ese cambio. Y tú eres, ya digamos, si soy yo, ¿no? Si es mi generación. Entonces yo he crecido también, quizás, viendo o cargando, consciente o inconscientemente, la herida que han podido tener mis padres y cómo ellos han manejado esa experiencia, ¿no? Ujú. Entonces se puede ir heredando. Si mi abuelo perdió todo, mi abuela se quedó sin nada, luego, no sé, este, mis tíos tuvieron que ver ya cuando eran grandes cómo hacer para mantenerla, ¿no? Que dicho sea de paso, Ujú. en nuestra familia hay una cosa así como similar. Entonces luego tal vez por respuesta tienes, no sé, que es necesario acumular, ¿no? Acumular para nunca no Claro. tener, y no arriesgar, ¿no? No asumir ningún riesgo, sino tienes que guardar. Entonces Ajá. te lleva a ser más retentivo, más cuidadoso, ¿no? Entonces eso puede ser una especie de herida financiera, porque al final Trauma moldea heredado. también, claro, Ajá. moldea cómo tú organizas tu vida en función de eso y de hecho hay mucho de la vida que lo organizamos a veces alrededor de lo financiero, ¿no? Porque es Ajá. en lo que puedes basarte para proyectar tu futuro también, ¿no? Entonces puede Mm, ser mucho más cauto, mucho más, no sé, arriesgado, ¿no? Ujú, Pero es ujú. probable que bastante de eso de primera mano lo aprendas de lo que han vivido antes tus papás o tu familia Claro. cercana, como es natural con la mayoría de cosas. Pero también lo puedes cuestionar. A mí me ha tomado casi 30 años, eh, ver y Lo también, comentaste en el capítulo anterior, de hecho, algo sí, parecido, ¿no? Como sí, una que se puede creencia hacer distinto. limitante que tenías. Y acá me puedo pensar como también esta idea de, por ejemplo, ¿no? El abuelo. ¿Ya? Acá siempre ponemos el caso del abuelo porque no quieres saber de tu papá. El abuelo va, invirtió en bolsa, imagínate, y perdió pues un montón de plata y el estilo de vida en ese momento de su familia tuvo que cambiar a algo más austero, tal, y como que dejaron de tener plata, imagínate, ¿no? Entonces, ¿con qué crece la hija, que en ese caso la hija sería tu mamá o tu papá, creyendo y diciendo, invertir en bolsa está mal, Ujú, porque invertir en bolsa nos vuelve pobre. Entonces, nunca en mi vida voy a invertir en bolsa. Es más, nunca en mi vida voy a invertir mi plata porque la puedo perder. Me voy a ujú. dedicar solamente a ahorrar. Y tu mamá aprende eso y de ahí tu mamá te lo pasa a ti. O sea, no a ti, o sea, ejemplo hipotético, ¿no? Sí, sí. Este, tu mamá te lo pasa a ti y tú creces con esa idea limitante o trauma herida que tienes que ver
yendo al psicólogo, me imagino, o al psicólogo, No, no que sé. tienes Pero ese tema, ¿no? sí, Dale, Fernando, ya. Confiesa que eres Es tú. mi tema, bueno, tengo que confesarles, no mentira. Bueno, yo pero, o tengo sea, una historia no así, pero sí, yo sí siento que he evolucionado con ese tema, ¿no? mm, A mí me hacías pensar, y de hecho, al pensar este capítulo, debatíamos sobre el nombre, ¿no? Si ponerle Ujú, traumas o heridas financieras, y elegimos heridas. Y yo creo que esto es importante. Un trauma es una herida fuerte, ¿no? ujú, Que ha dejado más que una marca, ¿no? Como un vacío ahí importante. Heridas tenemos todos, claro. ¿no? Son como marquitas que te va dejando la vida, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que haber una historia así de, mi abuelo tenía todo y luego lo perdió todo y luego, ¿no? Como Ujú, algo tan grande para comenzar a cuestionarse cuál es tu relación con el dinero, ¿no? ¿Cuáles son tus heridas financieras si quieres, ¿no? No, y porque viene del otro lado también, por ejemplo, ¿no? Imaginemos a alguien que recibió todo, ¿no? El abuelo sí. nunca lo perdió, invirtió en bolsa, le fue regio, los, ¿no? Los hijos recibieron todo, los nietos recibieron todos. Igual, ¿no? Hay una concepción del dinero, hay una concepción de la abundancia, y no necesariamente eso va a continuar. Entonces, uno tiene que Ajá. hacer la chamba también como de entender qué hay ahí. De repente hubo un huevo de plata y todos vivieron infelices. Ujú. Entonces, ¿cómo no preguntarte qué es la ¿Qué plata pasó? para mi familia? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? mm, ¿No? Ujú, Como vino de un lugar legítimo para mí o no. Nos permitió, ¿qué nos permitió? ¿Para qué nos sirvió? ¿Cuál fue mi actitud o la actitud de mi familia frente al ujú, dinero? ¿No? Entonces, traumas por un lado, heridas tenemos todos, ¿no? Y sí hay un ejercicio que hacer en cuanto a, al menos como conocer tu historia, ¿no? La historia de tu ujú. familia, las creencias que están alrededor, eh, y no necesariamente para tener más plata, sino para Para que estés estar en paz bien, y claro, estar tranquila bien con la plata. con lo que tienes, ¿no? Sabiendo Ajá, que mereces, cuánto es lo que vales, ¿no? de es un vínculo acuerdo. importante para trabajar, de hecho. Mm. Sí, 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 de acuerdo. Muy Y acá importante. es donde me pongo a pensar lo que en otro capítulo dijo, ¿no? No sé si fue en un capítulo o fue en una conversación que tuvimos los tres, pero que hablaba para que veas que las cosas que me dicen se me quedan en la cabeza, que era el por qué, ¿no? O sea, preguntarte el por qué o para qué quisieras la plata, el dinero, el éxito, la abundancia, como quieras llamarlo, ¿no? Mm, Y en mi caso, cuando era chico, o sea, adolescente, te compras, pues, ¿no? La idea de que tener por tener la abundancia y tener un montón de plata para comprarte la mansión, como decía Juan con la pasada, o el supercarro y vivir entre Miami, Europa y Perú, qué sé yo, mm, ¿no? Como tener por tener. Cuando, claro, hay un poco de tema de estatus, de cómo me quiero que me vea el otro, cómo quiero que me vea mi familia, cómo lo que yo puedo conseguir teniendo más plata, etcétera. Claro, ideas de adolescente, ¿no? Pero ahí cuando fui creciendo, empezando a trabajar, metiéndome mucho más también en el mundo del emprendimiento y conociendo a otra gente eh, mucho más experimentada y que me contaba ya cosas de vida, maduré un poco más, claramente. Y claro, ahora para mí el dinero, la plata, es ya lo veo como un recurso, como una herramienta, ¿no? Antes lo veía como un fin. Para mí ahora es un medio para poder conseguir las cosas que yo quiero. Para mí es muy importante el tema de la libertad, por ejemplo, poder sentir que tengo libertad de tiempo, por más que gente pueda estar trabajando todo el día, pero yo puedo decidir en qué momento trabajar, yo puedo decidir en qué momento quiero irme, vivir en este país o vivir en otro lado. Quiero poder dedicarme a hacer cosas que a mí me apasionen, que me motiven, para mí el dinero es una herramienta para que yo pueda lograr esas cosas, ¿no? Y creo que para mí darme cuenta de el por qué es importante para mí el dinero también hizo que le ponga un techo en el sentido de decir, yo ya tengo un número en mi cabeza, si es que yo este número de plata, que no es demasiada, yo ya no tengo que preocuparme por la plata, es como solamente me voy a empezar a preocupar de hacer cosas que en verdad me apasionen. Y la plata pues Mm. se va moviendo, ¿no?
Entonces, incluso eso también hizo que haga el ejercicio de hacerme Excel y allá, si es que yo esta cantidad de plata que no tiene que ser infinita, yo voy a estar tranqui, ¿no? Mm, Cuando antes era simplemente pensar en que más y más y más y más y más y más y más, ¿no? Y eso me creaba una ansiedad y me creaba una expectativa falsa sobre lo que debería estar haciendo, ¿no? Y a mí me ayudó mucho eso, por ejemplo. Eso es mm, bien importante porque ahí detrás hay un mito también sobre el dinero y la felicidad, que de hecho está comprobado que, claro, sí se necesita, pero no más dinero te hace más feliz. Hay un Ujú, límite. Hay un ujú, límite de lo que la gente gana, que más que eso ya no hace diferencia o incluso puede más bien traer más ujú, problemas, ¿no? Bueno, el límite obviamente, la cantidad depende mucho de dónde vivas y todo, ¿no? Pero normalmente tiene que ver con que puedas cubrir tus necesidades básicas y puedas ujú, cubrir también comodidades, ¿no? Ciertas ujú. comodidades eh, que te permitan llevar un estilo de vida como tú lo quieras llevar, ¿no? Pero depende de nuevo, digo, depende de dónde estés, ese monto cambia, Claro, obviamente, claro, New York pero versus claro, sí, Buenos sí, Aires, ¿no? sí. Este, pero sí es verdad, ¿no? Y mucha gente, quizás ese paradigma todavía está presente y tiene que ver con el tabú, ¿no? Que tiene que ser más para ser más feliz. Ujú. Eh, y no es cierto, ¿no? Obviamente la plata sí trae cierto grado de felicidad y sobre todo de Obvio, tranquilidad, sí, pero hasta indudable, cierto punto, hasta cierto punto, es verdad. ¿cierto? yo creo que eso Mira, te cambió vi también ahí. con la pandemia. Creo que un montón, o sea, que mucha gente se comenzó a preguntar como si soy feliz o no haciendo lo que hago, ¿no? Y claro, este es un mito que decía Joaco y otro es, un poco en la línea de lo que yo decía hace un rato, em, ¿cuál es la forma de ganar plata? ¿No? Ujú. Como tengo que trabajar 12 horas y ser explotado porque tengo un buen sueldo, ¿no? Que también creo que es algo que ha cambiado con la pandemia, Es como importantísimo también. Depende mucha El del gente, rubro. sacrificio que haces para obtenerlo, ¿no? claro, Sí. ¿cuánto vale tu tiempo? Tu vida. Bueno, saben que estamos llegando al final de esto. Yo soy el encargado de poder decirle a ustedes, sonó mi reloj, porque ahí Joaco me dice, porque se demora demasiado, no sé qué. Y entonces, Joaco, viera, tengo una última pregunta para cerrar, que es el siguiente. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer nosotros, las personas que están escuchándonos, para poder entrar a esas heridas financieras, reconocerlas y poder trabajarlas para poder tener un bienestar financiero o tener bienestar financiero, tener bienestar para no interesarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué consejo le darían a la gente? A mí no me gusta dar consejos. Yo siento que para consejos está Google, pero, pero a ChatGPT. ver, sí ChatGPT. pienso en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué entendemos del dinero? ¿Cuál es nuestro concepto de abundancia? ¿Para qué ahorro? ¿No? ¿Ahorro por si acaso o le doy una intención a ese ahorro? ¿No? Estoy Ujú, ahorrando para mi jubilación, estoy ahorrando para comprarme un carro, estoy ahorrando porque me quiero mudar o ahorro por sí, ¿no? ujú. Porque ahí hay un tema también energético importante. Eh, Se me fue la otra pregunta que estaba pensando, pero bueno, Bueno, en suma, ya. ¿Ah? reflexionar de esas preguntas me parecen claves. Sí, sí, Mm, eso creo sobre todo, ¿no? Pensar también qué cosas has vivido alrededor de el dinero en tu vida, ¿no? Para ver también qué lugar tiene, cómo, qué sentido, qué significado le das tú al dinero en Ujú, general, ¿no? Y así también puedas como ir decantando esto en otras cosas como dinámicas que van alrededor. Y otra cosa que yo diría es que creo no lo volvimos a tocar durante el capítulo, pero que lo hablen. mm, Si no se sienten en confianza, pues busquen a alguien con quien sí puedan tener la confianza para hablarlo, porque entiendo que no lo quieras hablar con todo el mundo, cualquier persona, claro, pero hablen del dinero, hablen con alguien que sientan que puede guardar sus secretos, si sientan que es su secreto, para pero tener la busquen. confianza de tener una conversación libre. Sí, sí, yo he tenido la suerte, por ejemplo, de un amigo cercano que él está metido en finanzas personales y como está creando un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces me dijo, Ujú, ay, ¿quieres llevar el curso? Como ayúdame, ¿no? Como te lo hago gratis para que me ayudes a ver cómo es y tal, como un piloto, ¿no? Le digo, ya, y al comienzo el primer capítulo, la primera clase me dice, oye, pero tú te sentirías cómodo llenando toda esta información que dice cuánto ganas, cuánto tienes, y le digo, yo sí, normal, yo no tengo ningún problema. O sea, es que hay gente que no le gustaría, ¿no?
Pero eso nos abrió la posibilidad para mí de enfrentarme con cosas mías también, ¿no? Ujú. Porque hay cosas que incluso a veces tú mismo te callas contigo sobre tu plata. Gastos que no quieres reconocer, maneras que tienes de gastar tu plata, que cuando ya las pones en papel o se las dices a Te alguien, dices, duelen porque las ves ahí. ¿qué estás haciendo esto? ¿No? ¿Por qué hago Eh, esto? ajá. Pero bueno, para no extenderme, busquen con quién hablar, hace bastante bien. Me gustó, me gustó. Bueno, ese es el final de este capítulo. A mí me ha gustado mucho este tema de finanzas. Gente, háblenlo con las personas que sientan confianza. Pregúntense para qué quieren la plata, para qué trabajan, para qué ahorran o para qué invierten. Creo que como dice Viera, darle una intención, eh, todo lo hace un poco más concreto. Al menos me pasa eso a mí. Cuando a algo le doy una intención, para mí se vuelve más concreto y más como enfocado y no algo etéreo. Pero nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Viera, muchas gracias Joaco por su sabiduría, como siempre, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, Gracias, chao. nos vemos. Chau. Adiós. Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio Minded.